Hola, bienvenidos todos los que nos ven de otra forma. Estamos resolviendo unas dudas sobre la tarea. Entonces, con esta sintaxis que está aquí arriba, podemos hacer la interpolación de los strings, ¿no? Corchetes con 0, punto format A, y este corchete con 0 se vuelve lo que está A. Pero ¿cómo le hago para agregarle el cómo estás, por ejemplo? Bueno, pues entonces si le queremos agregar algo más, le tengo que poner ahora aquí corchetes 1, ¿sí? Y este corchetes 1 se va a volver lo que esté aquí después de A. Si le pongo A, B, corchetes 0 se va a volver A y corchetes 1 se va a volver B. ¿Sí? Y puedo hacer esto sucesivamente. Por ejemplo, si quiero poner el que bueno, pues aquí pongo ahora un corchetes 2 y le añado un C. ¿Sí? Entonces, para hacer interpolación de strings, pero cuando quieren meter varias variables dentro de un string, tienen que usar format, pero ahora cambian los números, ¿sí? Ya no son 0, 1 y 2, sino ya son varios. Ya no es 0 todos, sino ya son 0, 1, 2, ¿sí? Y 0 se vuelve el primero de aquí, 1 se vuelve el primero, el segundo de aquí, 2 se vuelve el segundo de aquí, ¿sí? Sí respondí con eso tu duda, Kenia. Sí era lo que quería. Bueno, después de que le mandé el mensaje, también estuve viendo con lo de la opción de el signo de igual y los corchetes, y después agregas otra con print y ya se Sí, hace, se hace de la misma manera. Y ya con eso me funcionó, pero sí también tenía duda porque al principio quería usar esta forma, ¿no? sí. Con los paréntesis y el cero, pero Una pues no me forma, salía. sí, claro. Una forma es hacer esto de hacer format con varias variables, y la otra es la que les decía. Si ustedes, acuérdense que ustedes hacen print, hola, end igual a esto, les imprime esto y no se brinca una línea, ¿sí? Entonces pueden hacer varios prints, digamos. Digo, aquí no se va a ver bien porque cada que corro uno me vuelve a aparecer estos tres menores iguales de la terminal. Pero si hacen un programa y ponen este print y otra cosa, por ejemplo, print, si hacen este print y le ponen aquí un espacio y ponen varias palabras así, o sea, después ponen, pueden ir cuando lo corran como programa, como un solo programa desde la terminal, sí les va a poner el hola y el aldo en el mismo renglón, ¿sí? Y así pueden ir poniendo cosas como en el mismo renglón. Que eso era algo que creo que Quetzali me había preguntado. Sí, pero yo tenía la duda en Julia. Ah, es que en Julia justo el equivalente es utilizar en Julia el equivalente es print ln, es el que se brinca la línea. Y print sin ln es el que no se brinca la línea. Entonces, con print pueden hacer esta clase de cosas de... Print se los pone en el mismo renglón. O sea, el equivalente a print con end igual a 0, aquí es print, ¿no? Y el equivalente a print sin esto, aquí es print ln. Entonces ya con eso quedó mejor. Sí, mi duda sí. Bueno, también tenía otra que era que cuando, creo que era el ejercicio, no, creo que el 3, eh, para poner los datos de los nombres, pues también me daba la opción de poner números, entonces no sabía si estaba bien dejarlo así, pero pues nosotros no queríamos números, entonces pues no sabía cómo limitarlo solamente a palabras. Pues las palabras son, o sea, las palabras son strings, ¿no? O sea, digo, lo Ajá. represento.
Entonces, pues para que, digamos, cuando asignas, por ejemplo, var igual a input, entonces var se vuelve hola a todos, ¿no? Por ejemplo. Y aquí ya no tienes que cambiar, ya si le preguntas cuál es su tipo, pues ya salido te va a decir que es una string, ¿no? Y no tienes que cambiarle nada ni nada. Solo cuando queríamos usar esto como número, cuando lo que leíamos era, por ejemplo, 900 pues justo ahí nos lo leía como string y si lo queríamos como número, lo teníamos que convertir a número, ¿no? Por eso tenemos que hacer por ejemplo, int de esto, ¿no? Para que ya fuera entero y lo pudiéramos sumar y así, pero si lo vas a leer si solo vas a manipular palabra, pues no hace falta convertirlo a número. Sí, eso es lo que querías que respondiera o la duda que tenías. No, es que sí lo manejé como string, pero, o sea, yo no hice como para convertirlo a entero o a flotante, solo que, pues como es string, también podían poner un número en la opción de donde yo quería que pusieran un nombre, ¿no? Ah, claro, 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 sí. Sí, ya te entendí. O sea, tú estás como preguntando más bien por los casos donde alguien pone lo contrario a lo que queremos, ¿no? Ajá, y si se podía como limitar eso. Sí se puede y desafortunadamente creo que no nos va a dar tiempo de ver cómo hacer eso. Ah, bueno, sí, o sea, sí les voy a dar los fundamentos para hacerlo, pero no creo que nos dé tiempo de hacer ejemplos de esa clase de cosas. Ya Ah, ok, veremos. entonces nada más lo dejo como un string. Sí, por ahora sí. Por ahora vamos a tener que asumir que no, bueno, más bien que suponer que nadie se va a equivocar, o que nadie va a hacer lo que no debe. Ah, ok, sí, gracias, nada más eran esas mis dudas. No, de nada, de nada. Este, pues bueno. Entonces, la última clase, pues platicamos de esto de las funciones y vimos estos ejemplos de. ¿O bueno, alguien más tiene alguna duda? O ya nos vamos a la clase. Está bien, pues vámonos a la clase entonces. Entonces, la semana pasada hablamos de este problema de el alcance de las variables y qué es lo que significa, y vimos esto de que todo lo que defino dentro de una función solo vive en una función, y vimos más ejemplos ejemplos de esa clase de problemas en matemáticas, donde tengo variables que solo tienen sentido como dentro de un símbolo o dentro de un término, como hablamos del i y del j de la suma, ¿no? De la variable de la integral, que estas eran variables dummies, ¿no? Que si las cambiamos no pasaba nada y que pues, también son dummies, digamos, los que están aquí, ¿no? Las que le doy a la función para definir cosas y las que viven dentro de la función. Son dummies del sentido que solo viven aquí, no viven fuera de ahí, ¿no? Y hablamos que eso de dónde viven es lo que se les llama alcance, ¿no? El alcance de una variable es en dónde está definida y dónde tiene sentido y dónde. Y pues ya básicamente hicimos eso y les pedí hacer unos ejercicios de hacer funciones, ¿no? Una que calculara el área de un triángulo como función de sus lados y la otra que calculara el área y el perímetro de un polígono. ¿Sí? Entonces, pues ya eso es básicamente lo que tienen que saber esencialmente para construir funciones, ¿no? Se pueden hacer de varias variables, las variables que existen ahí en las funciones son dummies, las funciones si tienen return son expresiones porque se evalúan algún tipo y si no tienen return son enunciados o statements porque no se evalúan a ningún tipo. ¿Sí? Hoy es ¿qué día? ¿12? No, ¿verdad? 15. 15. Sí. Es que esta era la clase del 13 y no sé por qué le puse acá la clase del 10. Perdón. Pero bueno, pues ahí vamos a hablar vamos a introducirnos como en otra parte del temario que es muy importante, que es esto de
estructuras de control, ¿no? Entonces, vamos a hoy empezar a platicar y a mostrarles cómo, o les voy a mostrar cómo ejecutar código dependiendo de si una condición booleana o no. O sea, vamos a ver pues, cómo hacer código, digamos, más interesante, ¿no? Entonces, en general, todos los programas que hemos visto hasta ahora solo ejecutan el código de forma secuencial sin cambiar nada, ¿no? O sea, no hay manera de que un programa, o sea, no hay manera ahorita de que un programa a veces haga una cosa y a veces no. Entonces, nos gustaría que pudiera hacer eso. O sea, a veces nos gustaría que un programa hiciera una cosa dependiendo de un caso o hiciera otra cosa dependiendo de otro caso, porque así es como funcionan muchos algoritmos, ¿no? Porque así funcionan muchos algoritmos de la vida real, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es el ejemplo como canónico? Un ejemplo simple. Quizás hacernos un sándwich es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cómo nos hacemos un sándwich? Pues primero le ponemos mayonesa a 2 panes, ¿no? Le ponemos jamón, le ponemos queso, lo juntamos, calentamos y ya quedó, ¿no? Este es como un algoritmo muy básico para hacer un sándwich, ¿no? Le ponemos mayonesa a 2 panes, le ponemos jamón, le ponemos queso, lo juntamos y lo calentamos, ¿no? ¿Están de acuerdo que este es un algoritmo muy básico? Pero, ¿qué sucede, por ejemplo, si alguno de ustedes es vegetariano? Pues no se va a querer comer el jamoncito del sándwich, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues este algoritmo es como medio chafa, porque pues este algoritmo no contempla a los vegetarianos, ni a los veganos, ni a ninguna de esas personas, ¿no? O a las personas que simplemente no les gusta, lo que sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues un algoritmo bueno para hacer un sándwich, más bien lo que debería tener aquí, en lugar de ponerle jamón y ya, debería de tener si me gusta el jamón, ponerle jamón, ¿no? No simplemente, ni siquiera se me gusta, si quiero jamón, ponerle jamón, ¿no? Lo mismo con la mayonesa, ¿no? A lo mejor hay quien no le gusta tanto la mayonesa, o le guste ponerle mostaza, o le gusta ponerle alguna otra cosa, ¿no? Entonces, a veces nos gustaría que los programas tengan esta clase de instrucciones como si se cumple cierta condición, hacer una cosa, y si no se cumple, no hacer nada, o si hacer otra cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Por ejemplo, supongamos que alguien, en lugar de ponerle, un vegetariano, por ejemplo, en lugar de ponerle jamón a su sándwich, le pone una rebanada de pimiento, ¿no? O le pone una rebanada de cebolla, o sea, le pone unos pedazos de cebolla caramelizada o algo así más interesante. Entonces, si quiero jamón, ponerle jamón, ¿no? En caso contrario, ponerle, pues a ver, vamos a ponerle este pimiento, ¿no? Un pedazo de... Esa es una opción, ¿no? Entonces, un algoritmo interesante debería de contemplar esa clase de cosas. ¿Sí? Sí, siguen la clase de cosas que sí están entendiendo cómo, a qué clase de instrucciones me estoy refiriendo. Sí. Entonces, las estructuras de control son lo que nos permite hacer esta clase de cosas, ¿sí?
O sea, no solo esta clase de cosas, sino cosas más avanzadas, ¿no? Y lo vamos a ver después, ¿no? Por ejemplo, en otros casos, vamos a querer seguir haciendo una cosa mientras una condición se cumpla, ¿no? O sea, aquí vimos un ejemplo donde hacemos una cosa u otra dependiendo de una condición, ¿no? Si algo pasa, hacemos una cosa, y si algo no pasa, hacemos otra. Pero muchas otras veces, en lugar de hacer una cosa u otra dependiendo de una condición, más bien una misma cosa la vamos a querer repetir. O sea, vamos a querer, en lugar de seguir haciendo, repetir una cosa mientras una condición se cumpla, ¿sí? ¿Cuál es el ejemplo simple para eso? Bañarse, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las instrucciones para bañarse, no? Abrir el agua y entrar a la regadera, ¿no? Luego, ya que entran ahí, es enjuagarse, o bueno, más bien, mojarse y apagar el agua, ¿no? Después de que pues, ya se mojan, pues después de eso ya que están mojados y que el agua está apagada, pues se enjabona, enjabonarse. Después de que uno se enjabona, pues por ejemplo, si quieren aquí podemos agrupar, bueno, uno se enjabona, ¿no? Luego hay gente que se pone shampoo, hay gente que no se pone shampoo, dependiendo de distintas circunstancias, ¿no? Pues, podemos poner aquí, ¿no? Si me pongo shampoo, si me gusta el shampoo, ponerme shampoo, ¿no? Luego, ya que está uno jabonado y lleno de shampoo, pues uno que hace, abrir el agua, ¿no? Y después uno empieza simplemente a enjuagarse, ¿no? Uno empieza a enjuagarse, después apagar el agua y salirse, ¿no? Eso es como un algoritmo básico para bañarse. Abrimos el agua, entramos a la regadera, nos mojamos, nos enjabonamos, si nos ponemos shampoo nos lo ponemos, y después abrimos el agua y nos enjuagamos y nos salimos. Pero aquí esta instrucción, la instrucción 6, es ambigua, ¿sí? O no es muy clara en un sentido, ¿sí? Uno, ¿cuánto se tiene que enjuagar? 2 minutos, 5 minutos, 20 minutos. ¿Cuánto? Un minuto, ¿no? Bueno, Kenny es una mujer muy consciente de los problemas ambientales de la ciudad y dice que 1 minuto, pero pues también depende, ¿no? O sea, depende de varios factores, porque pues por ejemplo, no lo sé, ¿no? Yo mido 1,70 y peso una cantidad considerable, entonces pues tengo una área superficial que enjuagar pues grande, ¿no? O sea, o quizás no muy grande, pero de un tamaño considerable. Comparado con, pues, a lo mejor una persona que mide 1,50 y que tiene un peso bajo, pues a lo mejor no tiene un área tan grande que cubrir a la hora de enjabonarse, ¿no? O de enjuagarse. Entonces, pues como que varía de persona a persona cuánto tiempo habría que enjuagarnos, ¿no? O, por ejemplo, imagínense que están en una regadera que no tiene mucha presión y sale poca agua, cosas así, ¿no? Entonces, ¿cuál es la condición, digamos, para que uno se deje de enjuagar? ¿Que ustedes cuándo se dejan de enjuagar en la regadera? Pues cuando ya no hay jabón o shampoo. Pues justo cuando uno ya no tiene jabón, ¿no? Entonces, la condición sería que mientras tenga jabón o shampoo, mientras tengas jabón o shampoo, enjuagarse, ¿no? Y uno todo el tiempo, mientras sea verdadero que tienes jabón o shampoo, te sigues enjuagando, ¿sí? No es como justo, o sea, estaría padre que fuera a lo mejor igual en
circunstancias especiales, pues sí tendría que ser por tiempo o lo que sea, pero en general, mientras uno tenga jabón o shampoo, se enjuaga, ¿no? Entonces, este es un ejemplo, por ejemplo, de instrucciones que tengo que ejecutar mientras algo se cumpla, ¿no? O sea, una cosa son las instrucciones, digamos, como aquí, que es, si algo se cumple, lo hago una vez, pero aquí es, mientras algo se cumpla, lo hago varias veces, ¿sí? Aquí hay repetición mientras algo se cumple, y aquí solo es hacer una sola cosa una vez si algo se cumple. Entonces, hasta ahorita les digo, todos los programas que hemos visto, quedan claros estos dos casos, estos dos tipos de cosas que nos gustan hacer, las repeticiones y los condicionales. Sí. Entonces, Sí. bueno, entonces hasta ahorita nuestros programas no pueden hacer esto, ¿sí? Ningún programa de los que hemos visto hasta ahorita puede hacer esto. Entonces, les voy a enseñar cuál es la sintaxis, cómo vamos a hacerle para que nuestros programas puedan hacer esto de repetir o de hacer instrucciones condicionales, ¿no? Entonces, tengo que enseñarles la sintaxis que les permite hacer esto, ¿no? Entonces, los bloques o los pedazos de código que realizan esta clase de cosas, ejecución condicional, ejecución repetida, se llama estructuras de control C. Las estructuras de control son sintaxis especiales y bloques de código especiales que nos van a permitir hacer esto de ejecutar códigos dependiendo de si algo se cumple o si algo es falso, ¿sí? Entonces, antes de cualquier cosa, tenemos que recordar algo muy importante, ¿sí? O repasar algo muy importante, que son las expresiones booleanas. Entonces, clase pasada, bueno, hace 2 clases más bien, hablamos sobre las expresiones booleanas, ¿no? Hablamos sobre las expresiones, ¿no? Que son cualquier cosa que se evalúa a algo, o que se evalúa o convierte en algo con un tipo, ¿no? Pues habíamos visto ejemplos de, por ejemplo, 4 más 5, ¿no? Exponencial de 3 veces x más 2, mientras x sea un número. Más bien si x es un número. Y muchas otras, ¿no? Por ejemplo, ¿quién puede dar un ejemplo de una expresión? Hola, compañeros. Y mayor que 2, por ejemplo. Ándale, ¿no? Y mayor que 2 es una expresión. Bueno, más bien, obviamente, con X, con Y definida, ¿no? Y obviamente, más bien, si Y es un número, ¿no? Entonces, eso también es una expresión, ¿no?
Por ejemplo, lo que estamos viendo ahorita, ¿no? 0. Format Z, ¿no? Es una expresión. Y Z. Entonces, todos estos son ejemplos de expresiones, ¿no? Entonces, a mí en particular me interesan las expresiones booleanas, ¿sí? Las expresiones booleanas son las expresiones que se terminan evaluando a un objeto de tipo booleano, ¿sí? Entonces, una expresión booleana es cualquier cosa que se acabe evaluando a algo de tipo booleano, ¿sí? Es algo que se vuelva verdadero o falso, ¿no? Entonces, ejemplos, ¿no? 4 más 5 no es una expresión booleana, pues en realidad es de tipo entera, ¿no? O sea, 4 más 5 se vuelve 9 y eso es un entero. O sea, pues más bien, o sea, justo pues se evalúa a 9, es un entero. Por ejemplo, vamos a no copiar todos estos, ¿no? Entonces, x de 3 por x más 2 tampoco es booleana, ¿no? Se evalúa a un número, ¿sí? O sea, porque la exponencial de 3 por x pues va a ser un número, más 2 va a ser un número, ¿sí? No va a ser un booleano. Sin embargo, y mayor que 2, esto solamente puede ser verdadero o falso, ¿no? Porque está comparando y con 2, ¿sí? Entonces, y mayor que 2 sí es una expresión booleana, pues será true o false, dependiendo de cuánto valga y, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué otra expresión sería booleana? Un Z mayor o igual que X con Z y X definido. Ándale, z mayor o igual que x para dos números z y x, ¿no? Ándale, sí, es una expresión booleana. ¿Cuál otro? Usando el operador de igualdad. O sea, X es igual a Y. Por ejemplo, igual x igual a y, también una expresión booleana, ¿sí? También las expresiones de igualdad donde nos explicaste los errores de punto flotante. Ah, sí, pero eso es como quizás un poco más avanzado. Vamos primero por ejemplos más simples, ¿no? Por ejemplo, pues simplemente poner true, la constante true es una expresión booleana, ¿no? O sea, es una constante, nunca va a cambiar, porque siempre va a ser verdadera, pero es una expresión booleana, ¿no? Pero, por ejemplo, 4 menor que 3 y 3 igual a
3, por ejemplo, también es una expresión booleana, ¿sí? ¿Por qué? Porque 4 menor que 3, sí que no vamos a poner paréntesis para que sea más claro el orden de evaluación, ¿no? 3 igual a 3 es booleana, ¿no? Y 4 menor que 3 también es booleana, y el hacer el operador y de ambos booleanos, pues también es booleano, ¿no? Entonces todo esto se acaba volviendo o verdadero o falso, ¿no? De hecho, aquí sabemos que va a ser falso, porque 4 menor que 3 es falso, 3 igual a 3 es verdadero, y falso y verdadero se vuelve falso. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda sobre esto de las expresiones booleanas? No. ¿Seguros? Sí. Ok. Entonces, bueno. Las expresiones booleanas son muy importantes, ¿sí? O sea, las expresiones booleanas son fundamentales en la programación porque las estructuras de control que ejecutan una vez o repiten código dependiendo de una condición necesita que la condición esté dada como una expresión booleana. ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Cuando nosotros queremos hacer un programa que si algo pasa, se ejecute corra unas líneas, y si pasa otra cosa, corra otras líneas, ese si pasa una cosa, esa condición que le queremos dar, se la vamos a dar como una expresión booleana, ¿sí? Porque no le podemos decir o sea, por ejemplo, quizás haya que ver aquí un ejemplo mucho más matemático. Vamos a hacer un ejemplo matemático, ¿no? Porque ya aquí es necesario, y o sea, ya estas clases de cosas vamos a hacer un ejemplo un poco más matemático, ¿no? Venta de alcohol. ¿Sí? Entonces, imagínense que quieren hacer un algoritmo para saber si venderle alcohol o no a una persona en la tienda, ¿no? Ay, a ver si... No sé si este es un buen ejemplo. Déjame ver si no se me ocurre algún ejemplo todavía más sencillo. Bueno, pues sí, ya vamos a hacer eso, ¿no? Entonces vamos a hacer esto de la venta de alcohol. Entonces, vamos a llamarle a X la edad de la persona que quiere comprar alcohol, ¿no? Entonces, Entonces, si X es mayor que 18, mayor o igual que 18, entonces le vendemos el alcohol. Si X es menor que 18, entonces no le vendemos. Entonces este es un ejemplo muy menso, si quieren, o muy de juguete, pero es el ejemplo de básicamente cómo se tiene que hacer las cosas en el código, ¿no? Entonces vamos a saber si le queremos vender alcohol a una persona que va a la UX. Entonces, pues, le preguntamos su edad, o agarramos su edad, y si su edad es más que 18, es mayor o igual que 18, entonces sí le podemos vender el alcohol. Si es menor que 18, entonces no podemos, ¿no? Entonces, la condición para venderle o no alcohol es esto: X mayor o igual que 18, ¿sí? Y esto es una expresión booleana, es algo que se vuelve verdadero o falso. Entonces, esta clase de expresiones son las que van a estar que le demos la computadora para saber si vender o no vender alcohol. ¿Queda claro esto? ¿O ven a qué me refiero? Sí, quedó claro.
Bueno, entonces pues ya, vámonos a ver vámonos ya a ver la primera estructura de control, ¿no? Es lo que se llama una estructura if, ¿sí? Entonces, una estructura if nos permite ejecutar un bloque de código si una expresión es verdadera. Tiene la siguiente sintaxis, ¿sí? En Python se ve así, ¿sí? If se resuelve. If expresión ¿sí? Entonces, en Python se ve así. Ponemos if expresión, luego ponemos una tabulación, ¿sí? Y dentro de la tabulación ponemos las instrucciones que van a ejecutarse si esto es verdadero, ¿no? Para salirnos del bloque, igual que en las funciones, cortamos la tabulación y afuera ya usamos otras cosas, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ir a los ejemplos. Por ejemplo, en Julia se ve así. If expresión no, todos, ¿no? Y aquí sí le tengo que poner el end, igual que las funciones. Y ya estoy fuera del loop. ¿Sí? Entonces, esa es la sintaxis de la estructura if, ¿no? Entonces, lo que va a hacer esto, entonces, esto va a ejecutar las instrucciones todas las instrucciones, las que tengan allá dentro de su bloque, solamente si expresión es una expresión booleana verdadera. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda con esto? No. No. Entonces, bueno, ya es hora de irnos a Visual Studio Code a hacer los ejemplos. Entonces vamos a hacer el ejemplo de la venta de alcohol porque es muy sencillo, ¿sí? ¿En qué lenguaje quieren que empiece? Python. Pues vamos a hacer en Python. Ya creé el archivo venta de alcohol.py. Vamos a crearlo, ¿no? Entonces, de un vendedor, ¿no? Primero que vamos a hacer, pues, en diálogos, ¿no? Saludamos a la persona. Dame tu edad. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, solamente que X sea
Y vamos, si quieren usar una variable más descriptiva. Edad igual a input. Aquí vamos a cambiarle igual aquí en las notas porque es mejor idea. Esto es algo que yo les recomiendo muchísimo, ¿sí? Y es una buena idea siempre. Siempre en la vida pongan nombres de sus variables que sean descriptivas, ¿sí? Es muy mala práctica poner esto de x igual a otra cosa, ¿no? Solo en casos como cuando hacíamos esto de cuando es claro que, por ejemplo, como en las coordenadas cartesianas, ¿no? Que ahí es claro que x pues, es la coordenada x y y es la y r es el radio y así. Ahí tiene sentido utilizar nombres cortos y así de sencillos. Pero lo más importante es que utilicen nombres descriptivos, ¿sí? O sea, uso edad para la variable porque este va a ser el número que va a ser la edad. Entonces, anteriormente hacíamos esto de edad de str, ¿no? Luego edad, que sea float, edad, ¿no? Porque pues vamos a suponer que la gente nos puede dar su edad pues en flotante, ¿no? Que va a haber alguien que nos diga, no, pues yo tengo 17.5, cosas así, ¿no? Entonces, que convierta en float el string de edad, ¿sí? Entonces, venderle solo si es mayor. ¿Cómo hacemos esto? Ponemos, o sea, tal cual como lo teníamos acá, ¿no? Y edad es mayor o igual que 18, 2 puntos y enter. Entonces, vean cómo automáticamente if me lo pone en morado, porque reconoce que es una palabra especial, porque es parte de la estructura if, y en cuanto pongo los 2 puntos y doy enter, automáticamente Python me pone la tabulación. Entonces, si esto pasa, vamos a hacer que imprima. Sí te puedo vender algo, ¿no? Entonces ya después de que nos diga si puedo o no, nos diga, gracias por venir, vuelvo. ¿No? ¿Todo bien hasta acá? ¿Queda claro todo esto? Sí, Entonces, esto que está aquí, esta es la expresión booleana, ¿no? Edad va a ser mayor o igual que 18, dependiendo de cuál sea el valor de edad, ¿no? Entonces, vamos a correr. ¿Les parece bien? Déjame llevar la carpeta donde estoy, donde tengo esto. Aldo, perdón, creo que tienes un error ortográfico en la última línea. Escribiste venir en lugar de venir. Gracias. Entonces vamos a correr Python. Bueno, vamos a guardarlo primero. Pónganse la bolita, nos dice si está guardado o no. Python venta home.py. Entonces le doy enter y me imprime, ¿no? Bienvenido a Loxo, dame tu edad. Vamos a suponer que yo tengo 25 años, pasarle 5, ¿no? Le doy 25 y me imprime aquí. Sí te puedo vender alcohol, gracias por venir. Pero vamos a correrlo otra vez y ahora vamos a suponer que tengo 17 años. Entonces, si le doy 17 años, vean que ya no me imprime esta línea de sí te puedo vender alcohol,
Solo me imprime gracias por venir, vuelva pronto. Entonces, esta línea de aquí, la línea 7, solo se ejecuta si esto de aquí es verdadero, ¿no? O sea, y todas las líneas, de hecho, que yo ponga dentro de eso, vamos a ponerle aquí otra línea, ¿no? Para que quede más claro. Tenemos, ¿qué es lo que ven en el Oxxo, no? Pues son deliciosos Tonayán, Cosaco también, ¿no? No sé, no sé qué más toma la juventud, Osa Negro, cosas de calidad. Pues, claro, por supuesto un Forloco, ¿no? Que no lo venden en el Oxxo, pero bueno, tenemos Tonayán, Cosaco, Osa Negro, Forloco, ¿no? Pues, esta otra línea, la línea 8, van a ver que también solo me la va a ejecutar si se cumple la condición, ¿no? Entonces le doy 25 años, ¿no? Me dice, ¿te puedo vender alcohol? Y me dice, no, tenemos Tonayán, Cosaco, Osa Negro, Forloco, y luego dice, gracias por venir, vuelvo pronto, ¿no? Si le quiero comprar, si voy al Oxxo, pero tengo 15 años, me dice, mando directo al gracias por venir, ¿no? No me ofrece, no me dice qué podemos comprar, ¿sí? Entonces, para que conozcan igual la sintaxis, vamos a hacerlo en Julia. Ay, perdón. Vamos a ver aquí. Enter.jl. ln. Aquí vamos a ir ahora al 7-Eleven, ¿no? ¿Cómo se pone? 7-Eleven, ¿no? Entonces vamos a suponer, por ejemplo, que los del 7 están más locos, ¿no? Vamos a convertir primero todo esto. Primero leemos lo que nos da, ¿no? Entonces, no, te vas a venderles si es mayor, ¿no? Y edad, vamos a suponer que en el 7 son más laxos y te venden desde los 16, ¿no? Entonces, nuevamente pongo if edad y doy enter sin poner los dos puntos. Y al final aquí ponemos print. Bueno, print ln, ¿no? Para decir. Te podemos vender algo, ¿no? Nuevamente, pues que venden el Oxxo. En el ICD tienen por loco, ¿no? Tienen no sé, tienen Karat, por ejemplo, que también es súper barato. Tienen Reyes, como no, etcétera, 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 ¿no? Y para salirnos de esto, escribimos end. Entonces, con end le decimos que ya nos salimos del lío y al final nos despedimos. Gracias por venir, vuelvo pronto. Entonces vamos a correrlo. juliaventalcol.jl. Entonces ahora sí vamos a ponerle que tengo aquí, por ejemplo, 16. Decir, pues te puedo vender alcohol. Bueno, aquí me faltó miren, justo vean, aquí pasó lo que les decía hace rato.
puse solo print, entonces me imprimió esto de Tenen, Forloco, Carat, Reyes, y justo donde acaba no me imprimió otra línea, sino lo siguiente de gracias por venir me lo imprimió justo aquí pegado, ¿no? Print no se brinca una línea. Entonces, vamos a LN y ya se la va a brincar. Le ponemos. Entonces, bueno, con 16 años nos vemos con el 7-Eleven. Y por ejemplo, si tenemos 14, luego nos mandan el gracias por venir, vuelva pronto. No nos ofrecen nada del menú. ¿Tienen alguna duda con esto? Tengo No. una duda, profe. Dime. ¿Hay Ahora, donde le imprime todo junto? pues no te escucho, ¿puedes pegarte un poquito más tu micrófono? Donde imprime la línea junta, ¿puede ponerlo? Donde le imprimía Reyes y luego gracias por venir. Era cuando poníamos print en lugar de print LN. Ajá, ¿y por qué no hay espacio? No hay un espacio entre Reyes y gracias. Porque imprime las strings pegaditas. Entonces, este string se acaba aquí en la S y la que sigue empieza en la G. No hay espacio entre ellas. Entonces, esto lo que hace es justo imprime una tras otra sin poner el espacio. Y si queremos que imprima, que no se salte la línea, pero que haya espacio. Pues le ponemos espacio al string. Al final le podemos poner el espacio. Y miren, lo corramos. Y vean, ahora sí me imprimió Forloco, Caral, Reyes, el espacio que está acá. Y el gracias por venir, vuelvo a punto. Ujú. Sí, ya vi, gracias. De nada. Entonces, bueno, pues si quieren hacer un ejercicio o esto está como muy fácil para hacer un ejercicio. Yo, bueno, yo digo que si quieres dejas el ejercicio. Yo tenía una duda acerca de si en el if, en el Python o en Julia lo podemos cerrar con llaves. No, ¿No? no. Ok. Grax. Eso es de los lenguajes viejos. Pueden ponerle paréntesis a la condición si quieren, por ejemplo. Me sigue funcionando bien, pero no es necesario. No le pueden poner llaves ni nada más. Entonces, les voy a dejar un ejercicio facilito, ¿no? Y ahorita regresamos a ver los demás porque con los ifs hay mucho que explorar. Entonces, hagan un programa que le pregunte a un usuario cuántas materias tiene en el semestre y si tiene más de 4 materias, le imprima lástima Margarita. ¿Sí? Entonces, bueno, háganlo, está muy fácil y les parece si nos vemos ahorita pues, son 2:06, nos vemos 2:15 para ver si tuvieron dudas y para seguir avanzando. Sí.
Entonces vamos a dejar así el ejercicio, ¿va? Y vamos a hacer aquí la grabación. Esto es más de 4 materias, ¿no? Es decir, 5, 6 más. O sea, no incluye el 4, es más de 4, ¿sí? Estrictamente mayor que 4. Entonces, bueno, pues ahorita regreso y ahorita vamos a trabajar. Disculpa, Aldo, ¿puedo preguntarte algo? Sí, ¿qué pasa? Respecto a los tipos de expresiones que teníamos en el ejercicio 1, pues, ¿cuál sería la diferencia entre un char, un carácter, y un string? Porque al parecer, por ejemplo, una letrita en Julia la da como char y en Python la detecta como string. Los chars, digamos, solo existen en Julia y en otros lenguajes, pero los chars solo pueden ser de longitud 1, o sea, no puedes tener más de 2 caracteres en un char, y están englobados por comillas simples, no por comillas dobles. Ok, O sea, vamos en Julia, si haces así. Tienes esto y haces, por ejemplo, X, ¿no? Type of X es un char, ¿sí? Si intento hacer XY, me manda un error, ¿no? Me dice, el carácter tiene varios caracteres, no es uno solo. Pero si le pongo ya las comillas dobles, ya es un string. Y ya pasa entonces, de la longitud que yo quiero. ok. Entonces es prácticamente la longitud que nos permite tener. Sí, Ok, sí, la longitud. Un char es uno solo, un string son muchos. muy bien. Y bueno, en este caso, en la tarea colocamos si hace diferencia entre Julia y Python Pues o si quieren, si no, si quieren ser muy estrictos, sí, si no, pues también está bien. Pero sí sería bueno que pudieran distinguir. ok, cool, cool. Gracias. Y segundo, ¿Qué pasó? que duda tonta acerca del ejercicio 2 que seguramente ya dijiste muchas veces. Si el exp es exponencial de e o x es solamente para hacerlo superíndice, todo lo que está entre corchetes, O sea, no, es exponencial de eso. del número e. Sí, es E a la S. Ok. Ah, gracias. De nada. Ahora sí los dejo.